y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tutorialsnet. En este vídeo de programación en Pascal vamos a ver un ejercicio sobre punteros y cómo se comportan estos cuando trabajan con rutinas, es decir, con procedimientos y funciones. Bien, pues vamos a ver entonces ya este ejercicio. Nos dice que en esta práctica seguimos centrados en el manejo de punteros. En este caso vamos a trabajar únicamente con 3 punteros a un tipo de registro y esos punteros los denominaremos P, Q y R. El registro contiene 2 campos, título y unidades. El objetivo a alcanzar es una ordenación de los registros según su campo título, es decir, el primer puntero P apuntará al registro cuyo campo título es el primero por orden alfabético, y así sucesivamente. Para la implementación se asumen las siguientes declaraciones. Bien, tenemos aquí la sección Type, donde tenemos un tipo registro, tenemos un registro igual a record, es como definimos un registro, con 2 campos, título de tipo string y unidades de tipo entero. Bien, simplemente un registro que ya hemos visto en vídeos anteriores. Bien, después tenemos un TP registro, que es un puntero a un tipo registro, es decir, definimos el tipo TP registro, que es un puntero a T registro, es decir, tenemos un puntero a este registro. Bien, entonces el ejercicio en el apartado A nos dice implementar un pequeño programa que realice de manera secuencial las siguientes acciones. Es decir, lo que nos pide el apartado A es, en el bloque begin y end, realizar todas estas acciones secuencialmente. Vamos a ver qué acciones son o qué operaciones. La primera es inicialización de punteros y creación de variables dinámicas asociadas. Petición al usuario de los datos correspondientes a cada uno de los campos del registro. Visualización del contenido de los registros apuntados por cada uno de los punteros P, Q y R. Y finalmente una ordenación de los registros por campo título. Bueno, la última acción que tenemos que realizar es la misma operación que la 3. Es decir, mostrar el contenido de los registros con los punteros ordenados. Bien, y el apartado B nos dice que modularicemos el código previo. Es decir, el código que tenemos en el bloque principal begin y end, modularizarlo, es decir, pasarlo en forma de procedimientos y funciones, es decir, como rutinas, creando los procedimientos y funciones que sean necesarios, por ejemplo, inicializar las variables, insertar datos, visualizar, etc., prestando especial atención a la utilización de variables de tipo puntero como parámetros de procedimientos y funciones. Bien, nosotros directamente ya vamos a hacer el apartado B. Pero primeramente vamos a ver las operaciones que tenemos que realizar y explicarlas gráficamente. Bien, la primera es inicializar punteros y crear las variables dinámicas asociadas a esos punteros. Bien, pues eso, ¿cómo lo haremos? Muy sencillo. Lo que haremos será hacer un new de un puntero x, por ejemplo. De esta manera, x contendrá la dirección de memoria asociada a este puntero y x circunflejo será el contenido o la variable dinámica asociada a este puntero. De esta manera que inicializamos el puntero y creamos las variables dinámicas asociadas a ese puntero. La segunda operación que nos piden es la petición al usuario de los datos correspondientes a cada uno de los registros. Es decir, simplemente vamos a tener un registro con los campos en título y unidades. Vamos a poner T y U, esto es un registro, y simplemente lo que tenemos que hacer es pedir al usuario que introduzca los datos. Todo ello a través de punteros. Bien. Tercero, visualizar el contenido de los registros, pues lo mismo. Tenemos un registro, pues lo que hacemos es el registro del título y unidades, lo que hacemos es mostrar los datos, dar salida a esos datos. Y el cuarto, como última operación que tenemos,
diferente, pues es la ordenación de datos, que vamos a ver a continuación. Vamos a poner ordenación. Bien. Y sabemos que son 3 punteros que apuntan a un registro. Bien. Entonces vamos aquí a ver la operación de ordenación. Bien, si os acordáis, en uno de los primeros vídeos que hice sobre sentencias condicionales if, hice la explicación de cómo ordenar 3 elementos. Bien, pues ahora vamos a ver cómo intercambiar 2 punteros. Es decir, vamos a tener, por ejemplo, un puntero que lo llamaremos x, que va a apuntar a una dirección de memoria en el montículo y que va a tener un contenido x sub d, un dato que va a contener. Luego tenemos, por ejemplo, un puntero y que va a apuntar a una cajita, a una dirección de memoria en el montículo y que tiene un dato y sub d, por ejemplo. Bien, pues lo que tenemos que hacer nosotros es que x apunte a esta dirección de memoria y que y apunte a esta dirección de memoria. No podemos hacer la operación x igual a y, porque lo que estaríamos haciendo aquí es simplemente quitar este enlace y que x apunte a esta cajita, pero y seguiría apuntando a la misma, y además aquí dejaríamos memoria sin liberar. Por lo tanto, esa operación no vale. Y como hicimos en aquel vídeo, pues utilizamos una variable temporal, y aquí también la utilizaremos. Será un puntero, vamos a llamarle, por ejemplo, un puntero p, en este caso, que va a ser un tipo puntero, o tipo puntero tipo apuntado. Es decir, vamos a tener un puntero del mismo tipo que x e y. Bien, entonces, gráficamente podemos hacer lo siguiente. Podemos hacer que p apunte a x, es decir, vamos a tener un puntero p que apunte al contenido de x, del puntero x. Luego podemos hacer que x apunte a y, de tal manera que ahora en ese paso x circunflejo es igual a esta cajita, al y circunflejo de antes, o sea que ahora x circunflejo representa esta caja. Y finalmente lo que podemos hacer es que y apunte a p. Bien, es decir, vamos a poner aquí una cajita, vamos a volverla a explicar, donde tenemos el dato x sub t, otra cajita, donde tenemos el dato y sub t, y ahora aquí apunta el puntero x, y aquí apunta el puntero y. Bien, entonces lo que podemos hacer es utilizar una variable auxiliar p, puntero p que nos apunta a x, luego p circunflejo es igual a x circunflejo, es decir, podemos decir que p circunflejo es igual a x sub d, el contenido de x. Luego tenemos que hacer que x apunte a y, es decir, si nosotros hacemos esto, es lo mismo que si hacemos esto. X apunta a la cajita de y. Luego, bueno, esta operación sería p igual a x, esta operación sería x igual a y, y en esta ocasión, bueno, voy a borrar eso, lo voy a poner más abajo. Aquí, bueno, lo pongo aquí, p circunflejo es igual al x sub d. En este caso, cuando x apunta a y, pues x circunflejo será igual a y sub d, que es lo que deseamos, que x apunte aquí. Y ahora hacemos que y apunte a p, es decir, ahora y apunta a p, de tal manera que como y apunta a d,
Entonces vamos a poner aquí i igual a p, luego i circunflejo representa el contenido donde apunta p, y p apunta, o sea, representa el contenido de p, luego es x sub d, luego i circunflejo es igual a x sub d. Bien, pues con esta representación gráfica lo que hacemos es intercambiar los punteros x e y, de la misma manera que hacíamos con variables estáticas. Bien, entonces y vamos a utilizar el mismo método que aplicamos para ordenar tres elementos. Bien, pues hecha esta primera o esta simple explicación, vamos ya con el ejercicio y su implementación. Realicemos entonces la implementación en Pascal de este ejercicio de punteros y rutinas. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es definir los tipos de datos que vamos a necesitar para la realización del mismo. Entonces habilitamos la sección Type y lo que hacemos lo primero es definir el tipo de registro que vamos a utilizar. Era un tipo de registro llamado de esta manera tRegistro, que era un record de dos campos: el campo título, que era un tipo string donde guardamos un título, y el campo unidades, que era el tipo entero. Bien, luego teníamos tres punteros PQ y R que apuntaban a un registro. Luego necesitábamos un tipo puntero que apuntara a ese registro, y en el caso del ejercicio salía definido bajo este registro, pero nosotros tranquilamente podemos definirlo encima. Podemos decir que tenemos un tipo puntero al registro y que ese es un puntero a donde apunta un tRegistro. Bien, de esa manera conformamos el tipo de dato tPregistro, que es un puntero a este registro. Bien, pues hecho la definición de tipos, vamos a declarar las variables necesarias, que si recordáis eran tres punteros denominados como p, q y r. ¿Y de qué tipo van a ser? Pues van a ser del tipo tPregistro, es decir, tres punteros que apuntan al registro que acabamos de definir. Bien, hecho la definición de tipos y la declaración de variables, vamos a lo primero, vamos a escribir en el bloque principal los distintos procedimientos o rutinas que vamos a necesitar para la realización de este ejercicio. Entonces, si recordáis, lo primero era inicializar y crear las variables dinámicas asociadas a los punteros. Luego lo que tenemos que hacer es llamar a una rutina o un procedimiento que lo haga. En este caso vamos a llamarlo tres veces porque vamos a crear un procedimiento que nos inicialice y nos cree las variables de un puntero. Luego vamos a hacer un crear nodo, por ejemplo, que creo que ya lo hemos utilizado, y ese crear nodo pues va a recibir como parámetro un puntero. En este caso pasaremos p, copiamos la instrucción y la pegamos dos veces más porque vamos a necesitar para el puntero q y el puntero r, de tal manera que al hacer esas tres instrucciones inicializamos y creamos las variables dinámicas asociadas a cada uno de estos punteros, de tal manera que ese apartado lo tenemos completo. Bien, una vez creados esos punteros y las variables dinámicas asociadas, lo que tenemos que hacer es pedir al usuario que introduzca los datos para cada registro apuntado por cada puntero. Bien, entonces vamos a crear una rutina, un procedimiento llamado pedir dato, es decir, vamos a pedir el dato para un puntero, para la variable dinámica asociada a un puntero. ¿Y qué vamos a pasar? Pues en este caso tenemos dos opciones: o bien pasar un puntero o bien pasar la variable dinámica asociada a dicho puntero. Y además hay diferencia entre pasar una u otra. Veremos ahora por qué. Vamos a pasar, por ejemplo, p, copiamos la instrucción porque vamos a pedir tres datos, p, q y r. Bueno, aquí voy a poner también un mensaje. Vamos a poner, por ejemplo, writeLine, pedir datos del puntero p. Vamos a copiar esa instrucción dos veces más para cada uno de los punteros.
y aquí pues tendremos R y Q. Bien, pues ahora voy a explicar la diferencia entre pasar ese puntero o bien la variable dinámica, que es el tipo registro. Bueno, vamos a continuar realizando estas acciones y luego cuando creemos el procedimiento de pedido de datos lo explicaremos. Bien, entonces creamos nodos, pedimos datos, nos falta visualizar los datos y ordenarlos. Luego haremos un visualizar datos y le pasaremos pues los 3 punteros o los 3 registros, es decir, las 3 variables dinámicas asociadas a los punteros. Yo en mi caso simplemente voy a pasar los punteros P, Q y R, y como vamos a visualizar datos no vamos a pasar ningún valor por referencia. Bien, visualizamos los datos, ordenar datos, y en este caso sí que es necesario pasar los punteros P, Q, R, porque luego vamos a visualizar los datos P, Q y R, y bueno, podríamos también intercambiar los datos, pero lo hacemos con punteros. Bien, y nos queda de nuevo visualizar datos de los punteros P, Q y R. Bien, pues el ejercicio nos pide esencialmente esto, y el apartado B, si recordáis, era modularizar el código. Pues aquí ya tenemos el bloque principal y ahora tenemos que pasar esto a código modularizado. Bien, entonces creamos las rutinas, los distintos procedimientos para llevar a cabo el ejercicio. Bien, entonces tenemos un procedimiento procedure crear nodo que recibe un puntero h. ¿De qué manera? Por referencia. ¿Por qué? Porque vamos a modificar ese puntero. Vamos a hacer que apunte a una dirección de memoria. Y ese puntero va a representar dicha dirección de memoria. Bien, entonces var h, por ejemplo, el tipo TP registro, es decir, un puntero a un registro. ¿Por qué le llamo h? Pues no hay ninguna razón específica, simplemente he decidido llamarle h a ese puntero. Luego, dentro de este procedimiento haremos un new de ¿qué? Pues del puntero h. De esa manera ya conformamos ese primer procedimiento para crear un nodo. Directamente lo podríamos haber hecho con un new de h, pero nos piden modularizar código, pues lo hacemos con ese procedimiento. Bien. Luego lo que tenemos que hacer es pedir datos, que aquí podemos o bien pasar un puntero o bien pasar el registro, pero pasarlo por referencia. Veamos ahora procedure crear nodo. En este caso pasamos punteros, luego no es necesario utilizar la palabra reservada var porque no es necesario pasar por referencia el puntero, y de esta manera pues cambiamos igual el contenido del registro al que apunta el puntero h. Veréis que va a funcionar, evidentemente, si vamos a utilizar este método y luego pues posiblemente veamos pasándolo como un registro, es decir, la variable dinámica asociada al puntero, y entonces sí que utilizaremos la palabra reservada var. Bien, entonces he llamado este procedimiento crear nodo y es un pedir dato. Pedir dato creo que era. Sí, bien. Entonces pues vamos a colocar aquí un writeLine y debajo 2 simplemente para ver mejor los datos. Bien, entonces aquí ya tenemos abajo en el bloque principal pedir datos del puntero P en este caso, o cual sea, en este caso h, y ahora lo que vamos a hacer pues directamente es pedir los datos. ¿Cómo vamos a guardar los datos? Pues los vamos a guardar en la variable dinámica asociada al puntero, y esa variable dinámica asociada al puntero es de tipo de registro. Luego tenemos un registro, luego podemos utilizar la instrucción with, es decir, with el registro que lo identificamos con h circunflejo, with h circunflejo do begin y end, y de esta manera solo llamamos a los campos para guardar los datos. Luego write título, lo metemos en título, que es el primer campo, y hacemos un writeLine de título, evidentemente, para guardarlo, y un write de unidades y writeLine
unidades. Bien, pues de esa manera pedimos cada uno de los datos para los 3 punteros. Bien, vale, tenemos ya crear nodo y tenemos ya pedir datos. Luego nos quedan 2 operaciones, la de visualizar los datos y la de ordenarlos. Luego vamos a visualizarlos. Bien, procedure, visualizar datos p, q, r del tipo tp registro. Sí. Bien, begin y end, y vamos a realizar un procedimiento que nos permita visualizar los datos de cada uno. Luego haremos un write line, al final 2, por ejemplo. Bueno, esto es simplemente estética. Lo que importa es saber qué estamos haciendo y resolver bien el ejercicio. Luego, pues lo que podemos hacer es directamente un with, porque vamos a mostrar datos, with p circunflejo, llamamos el registro de p, with p circunflejo, do begin y end. Pero aquí arriba de todo vamos a poner aquí el título para visualizar los datos. Luego vamos a poner visualizar datos de esta manera, así, y pedimos p, q y r. Mostramos los datos. Luego vamos a hacer un write line, título, y utilizamos el campo de título para el registro de p, o el registro que apunta a p. Write line unidades, del mismo modo, y utilizamos el campo de unidades. Bien, luego p, q y r, utilizamos q y r, y aquí vamos a poner además un mensaje para cada uno de ellos. Por ejemplo, write line datos de p, copiamos esta instrucción para cada uno de nuestros punteros o nuestros datos, y será de q y de r. Bien, de esta manera visualizamos los datos, y nos faltaría la operación de ordenar los datos. Bien, entonces debajo de este procedimiento pues vamos a crear el procedimiento procedure ordenar datos, al cual le pasamos por referencia los punteros p, q, r de tipo tp registro, porque vamos a cambiar, o por lo menos tenemos la intención de cambiar su posición luego por referencia. Bien, luego de la misma manera que utilizábamos el método en aquel vídeo de ejercicios, creo que era de sintaxis condicionales, pues vamos a utilizarlo para este. Luego lo primero que tenemos que hacer es declarar la variable, por ejemplo, temporal t, que es del mismo tipo, es un puntero que apunta al mismo tipo de registro que hemos creado antes. Luego un tp registro del mismo tipo que los otros punteros. Bien, luego lo que tenemos que hacer es dividir el algoritmo en 2 pasos. El primero, comprobar si el primer elemento es mayor que el segundo, if p circunflejo punto título, y si recordáis los ordenábamos según el campo título, y además vamos a realizar como siempre una ordenación ascendente. Luego, si p circunflejo punto título es mayor que q circunflejo punto título, ordenarlos de manera inversa pues sería realizar el proceso inverso. Bien, entonces si es mayor p que q, es decir, el primer elemento es mayor que el segundo, then, begin y end, si es así pues los intercambio. ¿Cómo los intercambio? Como vimos antes con x y y, pues ahora con p y q. Entonces t apunta a p, t apuntaba a x, o sea, p apuntaba a x que era antes, pero bueno, vamos a fijarnos en este ejemplo. Ahora t apunta a x, p apunta a q y q apunta a t, de tal manera que p apunta al contenido de q y q apunta al contenido de p, con ese intercambio. Bien, una vez hecho este paso, nos vamos al segundo, que es otro if simplemente.
Ahora con el segundo y el tercer elemento. Luego if q circunflejo punto título es mayor que r circunflejo el tercero punto título, then begin y end. En caso contrario, si no fuera mayor o si fuera igual, ya estarían ordenados esos tres elementos, porque los dos primeros estarían ordenados y los dos segundos también, el segundo y el tercero. Bien, entonces si no están ordenados el segundo y el tercero, los intercambiamos, realizamos la operación que hicimos antes. Luego t apunta a q, q apunta a r y r apunta a t. Bien, y ahora, como hemos hecho ese intercambio del segundo con el tercero, hay que tener en cuenta que nunca hemos comprobado la posición que ocupa el primero respecto al tercero. Luego deberemos realizar la misma comprobación que en el paso 1. Luego ya lo tengo copiado, lo pego y es el mismo paso que el primero que hicimos, es decir, comprobar ahora el primero con el segundo. Como los hemos intercambiado el segundo y el tercero, luego comprobamos el primero y el segundo, de tal manera que este algoritmo nos va a permitir ordenar esos tres elementos. Bien, luego compilo, ejecuto y vamos a recoger los datos del puntero P. Bien, como ya hemos hecho crear nodo, ya podemos acceder a esa dirección de memoria y meter los datos. Luego título va a ser, por ejemplo, vamos a hablar sobre, por ejemplo, ordenadores. Y tenemos, por ejemplo, unidades, pues 25 ordenadores. Datos del puntero Q, vamos a tener, por ejemplo, frigoríficos. ¿Cuántas unidades? Pues, por ejemplo, 3. Y tenemos los datos del puntero R, por ejemplo, móviles. ¿Cuántas unidades? Pues, por ejemplo, 54. Bien, vamos arriba. Hemos pedido los datos, ahora visualizar datos. Y aquí, como veis, no muestra nada, porque simplemente los hemos ordenado y no hemos mostrado ningún mensaje. Pero aquí los visualizamos por primera vez, ordenamos y mostramos. Luego, en el primer caso teníamos ordenadores, que han dejado ningún espacio, pero bueno, ordenadores, 25 unidades, frigoríficos, 3 unidades, móviles, 54 unidades. Bien. Y ahora, el puntero P, como veis, apunta a este registro de frigoríficos. Y como veis, respecto a los otros títulos, es el menor, está ordenado de manera ascendente. El segundo es móviles, que es mayor que frigoríficos, pero es menor que ordenadores. Y ordenadores es el mayor, y como veis tenemos que P apunta al primero, Q al segundo y R al tercero. Vamos a realizar otra prueba, de tal manera que, por ejemplo, ahora decimos que el primero va a ser móviles, 5 unidades, frigoríficos, 6 unidades, por ejemplo, eso no importa. Y por último, ordenadores, 3 unidades. Y como veis, P apunta a ordenadores, pero si os fijáis, aquí parece que están ordenados, que no tiene ningún sentido. Pero es que aquí he colocado un carácter que no es minúscula, es mayúscula. Y en la codificación ASCII se distribuyen de manera distinta. Es decir, la O mayúscula está con todas las letras mayúsculas y las minúsculas con todas las minúsculas. Por ejemplo, las mayúsculas, la mayúscula representa la posición 65. Seguidamente la B, la 66, etc. Y las minúsculas van posteriormente, luego son mayores respecto a la codificación ASCII. Si yo aquí hubiera puesto ordenadores con la O en minúscula, pues ordenadores estaría al final, frigoríficos el primero y móviles el segundo. Bien, simplemente esa aclaración. Bueno, pues ya hemos resuelto este ejercicio, hemos visto ya más o menos cómo van funcionando los punteros y quizás el siguiente vídeo sea otro ejercicio más sobre punteros, quizás veamos así una pequeña introducción a las listas para trabajar ya y tener algo de habilidad con los punteros y posteriormente vamos a comenzar a ver las unidades en Pascal. Bien, pues eso ha sido todo y nos vemos ya en el próximo tutorial.